Hola, soy Lizeth Gil y estudié la maestría en demografía en el Colegio de México. La demografía estudia el volumen, la estructura, las características y la evolución de las poblaciones humanas. Nos interesa, por ejemplo, saber si en un momento dado hay más niñas y niños, o si es mayor la proporción de personas jóvenes o de personas adultas mayores, por las implicaciones que esto tiene en las necesidades de nuestra sociedad para garantizar el bienestar de la población. Además de la edad, nos interesa ver cambios en el tiempo o en distintos periodos. También nos importa saber por qué suceden estos cambios y cómo las generaciones o cohortes van cambiando. Por ejemplo, saber si hay menos jóvenes porque las personas de generaciones anteriores comenzaron a tener menos hijos, o porque hay aumentos en la emigración de este sector poblacional, o incluso debido a altos niveles de mortalidad en edades jóvenes. Cuando estudiamos la dinámica demográfica de una población, vemos cómo la fecundidad, la mortalidad y la migración están conectados entre sí. En México, la estructura y dinámica demográfica no son iguales en todas las regiones. Hay algunos factores que pueden ser muy relevantes para determinar estas dinámicas. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud, el acceso a información y métodos anticonceptivos, y las condiciones económicas locales, incluso la diversidad cultural. Para conocer estas diferencias, algunos estudios demográficos han distinguido entre zonas rurales y urbanas. Sin embargo, recientemente, desde un nuevo paradigma llamado nueva ruralidad, se ha planteado la cuestión sobre qué es lo rural. ¿Es solo un residual del urbano? ¿Es lo agrícola? ¿Es territorio donde la población vive en condición de pobreza y sin acceso a servicios básicos? Estas preguntas están aún por responderse, pero es importante que las y los demógrafos nos preguntemos: ¿qué se sabe de los fenómenos demográficos en los contextos rurales de México? ¿Hay diferencias con las dinámicas demográficas en los contextos urbanos? ¿Qué hace falta saber sobre las dinámicas demográficas en los contextos rurales de México? ¿Es importante considerar la distinción rural-urbano o grado de ruralidad en el estudio de los fenómenos demográficos? Conversé con 6 profesoras y profesores investigadores del Colegio de México, expertos en distintos fenómenos demográficos, como fecundidad, mortalidad, salud sexual y reproductiva, familias, migración interna y migración internacional, y esto fue lo que me comentaron. La mortalidad, bueno, en realidad este tema se ha dejado de lado desde hace ya bastantes años. Creo que desde los años 80, 90 ya no se ha tratado el tema de la mortalidad dividiendo al país en rural urbano, y creo que sería muy conveniente retomarlo hoy en día, dado que ante la experiencia que vivimos con el COVID-19 tenemos ciertos indicios de que la mortalidad, al menos en ese momento de la pandemia, en los lugares rurales un poco más marginados, no pegó tanto. Entonces todavía hay mucha investigación que se puede realizar. Tenemos también evidencia de que puede ser que siga continuándose este rezago en el acceso a los servicios de salud en los contextos rurales, y que por ende las personas que ahí viven estén coexistiendo, o en ellas esté coexistiendo la mortalidad por enfermedades infectocontagiosas y crónico-degenerativas, que en cambio en los contextos urbanos ya son las más predominantes porque ya son contextos un tanto cuanto más envejecidos. Pero aún hay más investigación que se puede realizar. ¿Qué hace falta saber? Hace falta saber mucho sobre la mortalidad en los contextos rurales. Hace falta saber cómo está distribuida por edades y sexos, si realmente ha disminuido la mortalidad infantil, y en qué causas. Hace falta realmente conocer las causas de muerte para los niños, y cuál es el estado de de la mortalidad materna, que está muy relacionada con la mortalidad infantil. Eh, Hace falta saber cuáles son la heterogeneidad que hay. Que tenemos indicios de que digamos,
la mortalidad puede ser diferencial en cuanto a la parte regional. No es lo mismo la ruralidad del norte del país que la del centro que la del sur. Hace falta conocer cómo ha ido cambiando y sobre todo las causas. Las causas en estas cuestiones, en la mortalidad materna y en la mortalidad infantil. Pero también hay que ver cómo se está dando esta coexistencia en la mortalidad adulta de enfermedades infectocontagiosas con las crónico-degenerativas e inclusive con aquellas que tienen que ver con el comportamiento, como es la cuestión del tabaquismo y el alcoholismo. Entonces todavía hace falta mucho que conocer sobre la parte, digamos, sobre la regionalización rural-urbano en cuanto a la mortalidad. Y es importante considerarlo digamos, para poder prever y anticipar servicios de salud y anticipar políticas públicas que permitan atender estas diferencias con el fin de converger hacia una mejor eh, salud y una mejor sobrevivencia de la población en el país. Lo que también sabemos es que la mortalidad por violencia está muy generalizada, entonces también tendríamos que conocer o hace falta hacer estudios que se haga la diferencia rural-urbana con respecto a la mortalidad o la sobremortalidad por homicidios. Entonces todavía hay mucha tela de dónde cortar desde el aspecto demográfico para el estudio de la mortalidad, haciendo la diferenciación urbano-rural. Sí, muchas gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta porque durante mucho tiempo nadie se interesaba en la fecundidad rural. Cuando la fecundidad era muy fuerte en México, hasta finales de los años 60, era casi la misma, la urbana y la rural. Entonces estudiaba la nacional, el promedio, y no había estudios sobre la fecundidad rural. Eso empezó más tarde, cuando empezó a bajar la fecundidad. Y lo que se observó es que bajaba la fecundidad urbana de manera mucho más rápida que la fecundidad rural, que se quedaba en niveles altos. Las primeras mujeres que bajaron la fecundidad en México son las que nosotros llamamos las pioneras, o sea, las mujeres educadas de las grandes ciudades, las que trabajaban en el mercado laboral. Y en el campo había muy poco cambio debido a que la escolaridad era mucho más baja y que las labores de las mujeres rurales eran más bien en su casa. Y además las familias rurales necesitaban hijos, entonces no estaban dispuestas a tener menos hijos. Cuando ya bajó la fecundidad en México de manera rápida en los años 1980, la fecundidad rural bajó al mismo tiempo que la urbana, no en nivel, pero en porcentaje, en velocidad. Y fue muy rápida esa reducción, fue en los años 1980. Eran las mujeres nacidas a mediados de los años 60. Sí, es necesario separar la fecundidad rural de la fecundidad urbana, pero hay que ver qué se mide con rural, porque generalmente se mide por el tamaño de la localidad de residencia. El censo dice 2.500 habitantes. Yo en mis trabajos más bien le pongo 10.000 o 15.000 o 20.000 y más, porque hay muchos ranchitos, localidades pequeñitas que tienen muy poca población. Sin embargo, no es suficiente solo considerar lo urbano-rural, porque hay que considerar el origen social, hay que considerar los niveles de vida, hay que considerar la escolaridad y todas las variables socioeconómicas que distinguen a la población. Del punto de vista demográfico, hay que separar por sexo, hombres, mujeres y por cortes de nacimiento, las generaciones.
porque solo cuando está terminado el tamaño de la familia se puede ver cómo fue el nivel de fecundidad. Entonces, las mujeres nacidas en zonas rurales a partir de 1950, eso lo tenemos con la EDER de 1998, empezaron a bajar su fecundidad mucho antes de lo que se pensaba. Y la bajaron muy rápido, pero como en las zonas urbanas, lo que se redujo es la fecundidad después de cierto número de hijos. Después de 4 o 5 hijos, ya no nació el sexto, el séptimo, el octavo. O sea que las mujeres ya tenían 30 años. Si nacieron en los 50 y ya tenían 30 años, estamos hablando de finales de los años 80. Y ya ahí sí bajó. Pero las mujeres rurales no son un bloque homogéneo. No solo está el tamaño de la localidad, pero también su nivel de escolaridad, si salieron al mercado de trabajo formal o informal, quiénes son sus cónyuges o sus parejas, etc. Una cosa que no hay que olvidar con la fecundidad rural es la migración del campo a la ciudad. Yo hice trabajos donde se ve perfectamente que los hombres que emigraron del campo a la ciudad, en realidad se casaron con mujeres de la ciudad. Entonces ellos bajaron muy, muy rápidamente su fecundidad. En cambio, las mujeres rurales que emigraron, a veces ya tenían a sus hijos en el momento de la emigración. Entonces esos niños nacieron en las zonas rurales, o bien se esperaron mucho más a ganar dinero y a regresar a sus comunidades de origen. Entonces, si quieres ver la fecundidad rural, tienes que interactuar localidad de nacimiento, localidad de residencia y localidad donde nacieron los hijos. Entonces no puedes nada más ver fecundidad urbana y rural. Tienes que poner todas las variables demográficas, todas las variables socioeconómicas y las variables de migración. Sí, el tema de rural-urbano es muy importante. Pero yo antes de empezar a contestar tu pregunta quisiera explicar qué es salud sexual y reproductiva. Salud sexual y reproductiva cambió de paradigma el tema, porque antes era un formato gubernamental, era programático. Y hace 30 años fue un cambio de paradigma tremendo que ahora se ve como un derecho a la salud sexual y reproductiva, que implica el empoderamiento de la mujer y los derechos humanos. Entonces, este nuevo cambio se da y inicia y se constata en la conferencia de 1994 del Cairo de Población y Desarrollo, donde 179 países acordaron en un programa de acción que promoviera los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, de ahí parte toda esta idea. Ahora, México es uno de los precursores de esta nueva visión, apoya en la conferencia, pero ya en 1970 México empieza a cambiar. Tenemos muchos cambios en ese sentido. Por ejemplo, en 1973 se cambia la Constitución, artículo número 4, para dar el derecho a las personas de elegir el número de hijos, el espaciamiento que quiera. Crea un programa de planificación familiar en 75 muy exitoso y provee los anticonceptivos gratis en todo el país, aún llegando en áreas rurales. Entonces, estos son los cambios que se dieron fundamentales en el país y han seguido dándose a otros. Y con respecto a los indicadores, a las diferencias, ahí sí quiero mencionar algunas para que vean los avances y las diferencias que todavía hay. Entonces, por ejemplo, en esa época, en 70, cuando te digo que empieza todo este cambio, la tasa global de fecundidad, o sea, el número de hijos por mujer en el área urbana era 5 hijos por mujer y en el área rural 7.5 hijos. Ahora es 1.9 en el área urbana y 2.5 en el área rural.
Un problema que no hemos podido resolver desde hace mucho es la fecundidad adolescente, la fecundidad de las jóvenes de 15 a 19 años, que somos de las más altas de Latinoamérica, más alto que el promedio. Y la diferencia entre el urbano y rural actualmente es 50% más alta la fecundidad adolescente de las jovencitas rurales. Con respecto a anticoncepción, en aquella época, en el 70, otra vez vuelvo a ese periodo, el uso de anticonceptivos en el área urbana era de 40% y en el área rural de 14%. Ahora es de 71% en área urbana y 65% en área rural. Como ves, ha habido muchos cambios, muchos avances, pero las diferencias persisten. Bueno, sí hay necesidad de tener mayor información por rural urbano. Sí es importantísimo tomar la variable urbano-rural. Y también quisiera, y esto es lo que quiero hablar, es importante tener programas para las áreas rurales, programas en salud reproductiva, que es el tema que me dedico. Yo quiero decir que en México ha habido muchos programas para el área rural, muchos programas han sido exitosos unos, otros no. Pero el mayor problema que tenemos en México es que cada administración, cada gobierno que entra no le da continuidad a los premios. Hace cuenta que empieza todo nuevo, le cambia el rumbo. Aunque sean exitosos, se acaban, ¿sí? Yo quiero mencionar uno que fue muy exitoso, se llamaba Arranque la vida parejo para reducir la mortalidad materna, que fue avalado internacionalmente, un ejemplo a seguir. ¿Y qué pasó? Estaba dirigido a las mujeres embarazadas, pobres y de área rural e indígenas. Pero pues desapareció, ya no existe. Entonces sí, esa es una dificultad que tenemos. Y quiero mencionar otro, y ese es mi último que menciono, y que ese, a diferencia de todos los otros que no han continuado, este sí continúa desde 1992. Es para adolescentes, se llaman servicios amigables. Le han cambiado un poco el énfasis, un gobierno a otro, pero ha permanecido. Entonces, lo que hace este programa es proveer información, procuraduría de los anticonceptivos, le da servicios médicos, servicios psicológicos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con este programa? Está adentro de los hospitales, de las clínicas. Y claro, los jóvenes no llegan. Y no llegan. Nosotros, nuestra evidencia científica, sabemos que los jóvenes no les gusta ir a los hospitales. A duras penas van cuando tienen una enfermedad, porque van a ir en esta situación para tener información sobre salud sexual y reproductiva. Entonces, además, no es un modelo, no es una idea que pudiera captar a todos los jóvenes del país. Sí, eso sí muy reducido. Entonces, continúa a pesar de no ser exitoso. Lo que se debería de hacer es tener un programa de educación sexual reproductiva integral en las primarias, desde primero de primaria. Esto nos permitiría que las zonas rurales que no continúan estudiando, estudian primaria y luego salen y pocos continúan con secundaria, puedan obtener esta información. Varios países que han aplicado este modelo de educación sexual integral en la primaria han sido muy exitosos. Así es que pienso que sería muy importante que México contara con este programa. Bueno, no podríamos hablar de una demografía de las familias rurales sin hablar de una demografía de las familias urbanas. En la demografía, en los estudios de nupcialidad, de arreglos residenciales, de estructura de los hogares en México, siempre se han hecho esas diferencias urbano-rurales. Por supuesto que el país ha evolucionado por la industrialización a una sociedad mayoritariamente urbana, pero aún así las diferencias urbano-rurales siguen existiendo. Por ejemplo, en la edad a la que los hombres y las mujeres entran en una unión conyugal. Y a pesar de que ha cambiado mucho la proporción de población urbana y rural, estas diferencias continúan y de hecho en algunos aspectos se han hecho menores, se han cerrado brechas, pero en algunos otros aspectos se han agrandado.
En cuanto a la edad, a la formación de las uniones, pues las diferencias siempre han sido y continúan siendo de una nupcialidad más temprana en calendario en las zonas rurales. Esto continúa a pesar insisto, de la urbanización en México. Lo que se distingue mucho es la intensidad y el calendario, ¿no? La intensidad, por ejemplo, de la unión libre, que antes era más predominante en las zonas rurales, se ha cortado esa brecha. Ahora las zonas urbanas se parecen mucho más a las rurales en cuanto a la intensidad de la unión libre, pero el calendario sigue siendo más temprano en las zonas urbanas en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Pero, por ejemplo, en cuanto al matrimonio, las brechas se han acrecentado. El calendario del matrimonio es mucho más tardío en las zonas urbanas en comparación con las rurales, y eso se ha acrecentado a lo largo del tiempo. Y si hablamos de la entrada en unión sin distinguir unión libre y matrimonio, lo que sucede es que entre los 15 y los 20 años hay una gran disparidad tanto en la intensidad y el calendario de las personas que entran en unión en las zonas rurales, pero a partir de los 22 años se expande esa brecha a ser más tardía en las zonas rurales, ¿no? Entonces es una dinámica no solo de cuándo se entra en unión y con qué intensidad, sino también de qué tipo de unión se utiliza y qué representación tiene la unión temprana en las zonas rurales. Pero las brechas que se han acortado realmente porque la población urbana se está asemejando a la población rural y no porque la población rural se esté asemejando a la población urbana, que es algo que uno esperaría con el proceso de industrialización. Otro aspecto en lo que también es muy importante destacar es la edad a la que suceden, digamos, las 3 transiciones de la juventud a la edad adulta en términos de formación familiar, que son la salida del hogar paterno, la entrada en primera unión, como ya mencionaba, y también la entrada a la maternidad. Lo que ha sucedido tradicionalmente es que en las zonas rurales se sale del hogar paterno en una edad más temprana que en las zonas urbanas, y la brecha se ha acortado, pero se ha acortado porque las zonas urbanas se asemejan más a las rurales de nuevo que las rurales a las urbanas. Y en cuanto a la transición a la maternidad, sí sigue siendo más temprana en las zonas rurales que en las urbanas, pero en este caso se ha retrasado un poco la entrada en unión en las zonas rurales, pero no así en las urbanas, y entonces la brecha se ha disminuido. Entonces es algo muy complejo que no necesariamente sigue como un patrón tradicional de que a mayor urbanización todo va a ser más tardío en cuanto a esa transición. Y bueno, una cosa que me parece muy importante de tener en cuenta lo rural-urbano es como pasar a una clasificación en donde no comparemos urbano-rural, sino que hagamos más categorías como metropolitano, urbano alto, urbano bajo, y afortunadamente tenemos mucha información demográfica donde podemos hacer este tipo de cortes distintos. Bueno, como te decía, pues es muy importante que no nos limitemos a urbano-rural. También te mencionaba que hay muchas encuestas y los censos de población nos permiten hacer comparaciones urbano-rural, pero lo que es como muy importante es que tomemos en cuenta que las diferencias urbano-rural que observamos en estadísticas descriptivas, por llamarle así, en el momento que nos metemos a ver los factores asociados a determinado comportamiento y diferencias rurales-urbanas, normalmente encontramos en casi la mayoría de lo que se estudia en la demografía de las familias, encontramos que las diferencias urbano-rurales desaparecen cuando uno controla por nivel socioeconómico, orígenes sociales, nivel educativo, otro tipo de variables que diferencian las zonas rurales y urbanas. Entonces, uno se podría
atrever a decir que las diferencias urbano-rurales tienen mucho que ver con las diferencias socioeconómicas que existen en las zonas urbano y rurales. Entonces es un aspecto que se tiene que estudiar mucho y tal vez a lo mejor, y ahí tendríamos que ayudarnos por supuesto de la antropología, de otro tipo de ciencia que nos permita como tener un abordaje no necesariamente comparativo urbano-rural, sino de entender esas dinámicas rurales y como que verlas de una manera distinta, porque los demógrafos no siempre podemos controlar, dado que usamos información, la mayor parte del tiempo utilizamos información agregada, digamos, censos de población, encuestas nacionales, no podemos necesariamente tener todas las variables controladas para poder ver esas dinámicas urbano-rurales y su diferencia. Sin embargo, sigue siendo como muy importante hacer la comparación, pero al mismo tiempo como que hacer estudios que desde el diseño sean exclusivamente rurales. Bueno, otro aspecto muy importante de estudiar las comparaciones rurales urbanas es que las dinámicas de diferenciación de género son muy distintas en las zonas urbanas y rurales. Entonces, cuando muchos aspectos convergen en zonas urbanas y rurales, lo que no necesariamente ha convergido son las desigualdades de género, que estas son más acrecentadas en las zonas rurales. Gracias, Lisette. La verdad es que es interesante la pregunta porque casi siempre cuando se piensa en migración interna e internacional, se piensa por un lado en que la migración interna es del campo a la ciudad. Entonces está esta idea de que el origen es rural y el destino es urbano. En el caso de la migración internacional, tradicionalmente se estudió, ¿no?, la migración a Estados Unidos como justo esta migración de campesinos, de zonas agrícolas que iban también a Estados Unidos a trabajar en el campo, y entonces pensaba en una migración internacional de origen rural que también tenía destinos rurales en Estados Unidos. Pero conforme fue pasando el tiempo, empezó a haber un aumento del vínculo entre la migración interna e internacional. Más personas de origen rural migraron a ciudades, por ejemplo, fronterizas, y después a lugares en Estados Unidos, por ejemplo, también, tanto en el campo como en ciudades. Y hay que pensar que a partir de los años 50 se da un aumento importante de la urbanización, tanto en México como en Estados Unidos, que implica una atracción importante de personas a zonas urbanas en ambos países. Entonces, hay en realidad también un aumento de la inmigración internacional en Estados Unidos proveniente de zonas urbanas, porque también hay, conforme pasan los años, un aumento de las ciudades en México y por lo tanto también mucha mayor movilidad. Entonces, el día de hoy, digamos, en realidad hay emigración internacional desde prácticamente todos los municipios, y hay también inmigración internacional hacia todos los municipios de México, pero sobre todo vemos nacidos en Estados Unidos que llegan a zonas tanto urbanas como rurales, o zonas metropolitanas, o grandes ciudades o pequeñas ciudades, a establecerse después de estar un tiempo en Estados Unidos. Y la inmigración en México, digamos, la llegada de extranjeros que ocurre a todos los municipios, pues, digamos, tiene esta dualidad. Por un lado, los que nacieron en Estados Unidos sí están viviendo en municipios rurales y urbanos, pero los extranjeros que nacieron en otros países tienden a establecerse en zonas urbanas, con excepción de la población nacida en Guatemala, que históricamente se estableció en Chiapas, en Quintana Roo, en la península de Yucatán en general, y que llegó a establecerse en realidad en zonas rurales. Entonces vemos diría yo, es como decía, esta dualidad, ¿no? Por un lado, una llegada de personas extranjeras y de inmigrantes de otros lados, pero también de personas que regresan de Estados Unidos, tanto a zonas rurales como a zonas urbanas, pero con estas distinciones también en los orígenes nacionales. Falta mucho, mucho, mucho por saber. Yo cuando preparé el Atlas de Migración de Retorno de Estados Unidos a México, delineé para cada estado temas pendientes. Y algo que surgió de esa idea de tratar de entender qué es lo que no se sabe, es que no sabemos bien a bien el papel que tiene el contexto local para la integración de personas migrantes.
ya sea personas retornadas o inmigrantes internas, porque no se entiende todavía cómo funcionan estas dinámicas. Y creo que hay lugares donde tradicionalmente muchos investigadores se han enfocado en la migración rural, y hay otros en donde en realidad vemos un aumento importante de inmigración, tanto de retorno como de extranjeros, a zonas urbanas, y todavía no sabemos bien a bien qué ocurre. Pero lo que es interesante en tu pregunta es que justamente a veces esta distinción dicotómica de lo urbano y lo rural pues resulta una limitación en realidad, porque no es lo mismo una zona rural muy cerca de la Ciudad de México o muy cerca de Tijuana o de Monterrey que una zona rural, que una comunidad rural más aislada, con otras características, ¿no? Y algo que surge, por ejemplo, en esta revisión del Atlas es que por ejemplo, yo siempre pienso que no es lo mismo regresar a una comunidad que se rige por usos y costumbres, por ejemplo, ¿no? Rural, a otra que tiene otras características. Y creo que es necesario repensar la ruralidad para también entender estos procesos de integración de personas migrantes, pero también de los posibles factores que nos hablan de que por qué migra la gente, por qué se mueve la gente. Y muchas de las teorías que están pensadas para la migración internacional en realidad se pensaron hace muchos años, justo cuando había una migración importante del campo a la ciudad, y no necesariamente han considerado la metropolización de nuestro país y de muchos otros países, en donde en realidad pues las ciudades son muy importantes, pero también la geografía importa en gran medida. Así que definitivamente falta mucho por saber, tanto de la geografía como de la demografía de la migración internacional. Sí, como se sabe, la distribución territorial de la población en cualquier parte se caracteriza por su concentración en pocos puntos del territorio, generalmente ciudades, y su dispersión en localidades, muchas de ellas rurales. Esta distribución hace que cada vez la urbanización, la mayor concentración de población en ciudades ocurre básicamente por el crecimiento que van teniendo estas localidades, su crecimiento natural, y por el movimiento de población o la migración que ocurre desde el campo hacia las ciudades. Ese fue el gran motivo del incremento de la urbanización en gran medida en México, que ocurrió durante la primera parte del siglo XX, y ya, digamos, a partir de 1980, de los 80s, la urbanización en México es más por el crecimiento propio, nacimientos menos de funciones que van teniendo las ciudades, y un poco menos por el papel de esta migración rural. Sin embargo, esta se mantiene, esta intensidad migratoria en estos lugares se mantiene, y está asociado pues principalmente a falta de oportunidades laborales, por un lado, o un mejor conocimiento sobre mercados de trabajo en las ciudades, o incluso también relacionado con cuestiones familiares, redes sociales que se van tejiendo entre las personas. Bueno, en los últimos años la población se ha caracterizado por una diversificación de movilidades, ¿sí? Es decir, estamos en un siglo XXI de nuevas movilidades. Y en el caso de la migración, quizá dos temas habría que investigar un poco más o conocer un poco más aquí en el país. Uno de ellos serían estos movimientos migratorios de carácter estacional o de carácter temporal que se dan en ciertas partes del territorio nacional, que esos no necesariamente los recoge la estadística, los censos o las encuestas, ¿sí? Y entonces, bueno, eso sí se necesita quizá hacer un mayor conocimiento sobre los patrones de estos movimientos temporales o estacionales. Otro también importante es aquella movilidad cotidiana por motivo de trabajo que ocurre desde localidades rurales y que se dirigen a ciudades intermedias, a grandes ciudades, ¿sí? Es decir, la población mantiene su lugar de residencia en localidades menores, pero se desplaza a localidades mayores por motivo de trabajo,
¿sí? Y sobre todo esto en los ámbitos rurales, lo que esto en algún momento ha dado el concepto esto de nueva ruralidad también, ¿no? Pero que está vinculado a esta difusión, esta propagación de nuevas movilidades que se está dando en la población. Entonces yo creo que esos serían quizá los dos grandes temas que habría que investigar y que habría que profundizar para tener un mayor conocimiento sobre las características, los atributos sociodemográficos y la manera en que la población rural se mueve o no se mueve en el contexto nacional.